La economía tiene nombre. Un momento para mirar por dentro y desde diferentes visores la economía cubana. Buenos días, estamos aquí como cada lunes en La Economía Tiene Nombre y en esta jornada pues le vamos a poner uno que ya habíamos adelantado en emisiones anteriores a propósito de abordar otros temas. Tenemos aquí a nuestro invitado de siempre, Fran Rafael Quesada Espinosa, y ya él sabía, se había llevado como tarea, porque además me lo preguntaron en la calle, que cómo habíamos hablado de una empresa que era un monopolio en el socialismo, y estábamos hablando en ese minuto de Texas, y usted decía que era un monopolio, y explicó el por qué. Pero quedó la duda de cómo un concepto que parece que hasta ahora los que estudiamos economía política era propio del capitalismo, nosotros socialistas aún aplicamos ese concepto, o sea, monopolios en el socialismo, esa es la propuesta. Y explique usted. ¿Cómo está, Elsa? Buenos días. Ajá. A ver, cuando vamos a la etimología de la palabra, como tal, la raíz del término, sí, nos referíamos a monopolio como único vendedor. O sea, cuando hay, con toda la rigurosidad, hay un único vendedor, tú tienes un monopolio. Eso es aplicado al comercio solamente. O sea, en otras cuestiones y en otros momentos nos hemos referido a algo que en la economía política se le conoce como las condiciones de significación. ¿Ves? ¿Por qué? No es lo mismo la ganancia en un contexto donde la ganancia sea la ganancia de un dueño a una ganancia colectiva de o una cooperativa o de una empresa estatal. O sea, independientemente que las condiciones de significación dadas para algo en específico tiene, como bien lo dice el término, una significación de algo. Entonces, en el caso, por ejemplo, de un monopolio, por ejemplo, en el caso de Venezuela, como PDVSA, sí, tiene un monopolio, inclusive un cuasi oligopolio, ¿entiendes? O sea, pero es el sentido final, la ganancia de ese monopolio tiene que tener un sentido colectivo, ¿ves? O sea, no es que el monopolio es típico y único para un tipo de propiedad específico. Ya. O sea, el monopolio desde la misma raíz del término es precisamente un único vendedor, donde se establece un único vendedor, ¿entiendes? Inclusive cuando Lenin en el imperialismo, fase superior del capitalismo, aquel folleto que él escribe un poco que polemizando con Hilferding y Hobson, o sea, otros autores, Lenin se está refiriendo específicamente en los rasgos que está teniendo el imperialismo en su momento. Uno de los rasgos, él se refería al monopolio en específico, pero fíjate, Lenin está refiriéndose a un tipo de monopolio de un tipo de exclusivo de capitalismo específicamente. Ahora, hay monopolios buenos y malos como en las películas o como en las aventuras. Hay monopolios buenos y malos, porque por ese término en Cuba no solamente Texas tiene un monopolio, el Estado cubano, claro, tiene monopolio sobre unas cuantas ramas. Sí, en ese sentido. Cómo no. Inclusive eso ha sido una de las de los rasgos que tenía aquel socialismo real soviético, que eran real, sí, o irreal, porque así es como se le llamaba. Se le llamaba, pero era realmente un socialismo real que se derrumbó solo. Estamos viendo eso que lo podemos hablar un día. Sí, de eso podemos referirnos. Socialismo real o irreal. Pero sí, así es como se le hacía llamar. O sea, para tipificarlo un poco, que para marcar la exclusividad sobre su socialismo y de que los otros no eran socialismo. Entonces se refería al socialismo real. Inclusive en la academia, cuando se refiere a ese tipo de socialismo, ese socialismo con grandes empresas estatales, que sí, como fue la heterogeneidad apareció al final y tenía determinadas características, implosionó, demás, ese se le hacía llamar como el socialismo real. Inclusive en la literatura está así, el socialismo todavía real. Se le llama así. Sí. Mal llamado, pero bueno, vamos a seguir con el monopolio. Entonces, en el caso del monopolio, como bien pasa con otras formas productivas, no es fundamental tenerse eso claro. O sea, tú puedes tener un único vendedor en una economía donde la empresa es estatal
y responde al Fondo Social de Consumo y responde a las personas. Ahora, eso es lo que no puede perderse de vista. Eso es lo que siempre tiene que estar bien claro, porque esas son las condiciones de significación. No es un único vendedor que responde a un grupo de personas que son los dueños de ese monopolio. Es que si los dueños de ese monopolio es la propiedad social, la propiedad colectiva, o sea, al final son las personas las que son dueños de esos medios de producción, pues bueno, a ellos tienen que responder. Hay, por ejemplo, vamos a referirnos, ya nos quedó claro lo del monopolio en el socialismo, que evidentemente existe. Y después, bueno, después de la pausa sí me tienen que responder si los monopolios nuestros son buenos, están en el bando de los malos o de los buenos. Eso es para la segunda parte. Pero, por ejemplo, me vienen a la mente los medicamentos. La producción de medicamentos, ¿es también un monopolio en Cuba? Bueno, porque lo produce el Estado. Sí. ¿No? Y lo vende el Estado. Sí. O sea, por lo menos los medicamentos en las farmacias estatales, no en el comercio que se vende por las calles. Eso no, de eso no estamos hablando. Estamos hablando de la producción y la posesión de esa producción en manos del Estado. ¿También se le puede aplicar? El entramado de empresas, o sea, que está detrás del tema de los medicamentos, que bueno, no soy un conocedor ni soy experto en ello, sé en parte inclusive de algunas empresas, porque ahí hay que ir al esquema empresarial cubano del OSDE con el grupo, y entonces hay toda una red de empresas y pertenece después vamos a hablar grupo. de eso, o sea, eso de después, la estratificación en Cuba que hay. Inclusive hay a la vista una ley de empresas que todavía esa ley no ha aparecido, ¿no? Pero es algo que realmente, si tú tienes, donde quiera que tú tengas un único vendedor con una única marca, ¿entiendes? Y que te venda, ahí estamos hablando. Inclusive el Che tenía ideas muy interesantes sobre ello. El Che inclusive proponía otro entramado u otro sistema de categorías para explicar esas cosas diferentes. El Che inclusive en un momento determinado siempre se refería a que el sistema categorial que se inventó, por ejemplo, el capitalismo, utilidad, por ejemplo, o la utilidad parece algo muy elemental. Bueno, la cosa de utilidad, no, eso tiene un contenido y una raíz filosófica fortísima que viene de los utilitaristas ingleses. Entonces, la utilidad, aquello que en la filosofía apareció como maximizar el placer y minimizar el dolor, terminó siendo el resultado de un estado de rendimiento. O sea, que es lo que se persigue en toda empresa. Entonces, él proponía categorías con nombres diferentes. Pero al final es utilidad. Para un poco que separar, ¿entiendes? Una cosa de la otra, porque cada condiciones de significación produce un sistema categorial, además, ¿no? Y lo que importa al final es el resultado. Pero vamos a la pausa y usted me va a responder. ¿El monopolio económico cubano, como concepto general, está en el bando de los buenos o de los malos de la película, a raíz de los resultados que tiene la economía nuestra? Vamos a la pausa. Cada lunes después de las 9:30 de la mañana en Como lo oyes, la economía tiene nombre. Del monopolio en el socialismo, de eso estamos hablando hoy, y le dejaba sobre la mesa la pregunta: ¿en qué bando estamos? A ver, ¿en qué bando usted los ubica? ¿En el bando de los buenos o de los malos? Lo que está un poco, o sea, lo que la realidad ha ido demostrando es que estas grandes empresas, o sea, en un escenario donde no fueran molestadas, donde no tuvieran un bloqueo, donde no tuvieran, que no es el escenario que realmente nosotros tenemos, fuera muy bueno, pero no es el escenario que tenemos. Ya. Ahora, no le estoy preguntando si fuera, ¿cómo es? Necesitas de una heterogeneidad de los tipos de propiedad, y necesitas porque al final nuestros socios comerciales que ahora están apostando por 6G, por 5G, lo hicieron. No fue el socialismo real de los soviéticos el que trascendió. Para nada. O sea, el que ha trascendido, independientemente de la privatización, independientemente de todo eso, siguen apostando porque lo ratifican en cada congreso del partido y demás, los chinos, los vietnamitas. O sea, hay
diferentes países con esquemas productivos donde han apostado por una heterogeneidad, por una inclusive descentralización y una separación de de todo lo que tiene que ver con el Estado, con lo empresarial, y les ha funcionado. En el contexto nuestro, estas grandes empresas, donde le dan un tiro, caen todas las demás. O sea, cuando una empresa de este tipo es sometida a un bloqueo fuerte y en el esquema financiero se ven imposibilitadas de realizar las mercancías y no recibir la materia prima, automáticamente todas las madejas de empresas que están sincronizadas a ese gran monopolio realmente se ven afectadas. Entonces, a la luz de la economía cubana, estamos en el bando de los malos. ¿De los monopolios malos? A ver, hay monopolios. ¿O usted no quiere ¿Quién pudiera decir ahora que, por ejemplo, la biotecnología cubana es un monopolio y es malo? Cuando le ha salvado la vida a todas las personas. Entonces, no se puede ser categórico. O sea, como exactamente. No. O sea, en nada de la vida uno puede ser absoluto. O sea, unas funcionan y otras no. O sea, un tipo de monopolio ha funcionado y otro no. Como mismo, un OSDE funciona muy bien para un esquema productivo y para otro no. Yo digo un poco que la socialización de la producción, o sea, socializar el trabajo de una manera efectiva, comunista, de una manera que tribute al resto de la economía, es fundamental y se ha logrado en empresas. Ahí tenemos la biotecnología, empresas sin recursos. Francia por sí sola no pudo crear una vacuna. Cuba tuvo una cantidad de candidatos vacunales tremenda, es capaz de generar más de 30 semillas de soya híbrida y transgénica, es capaz de generar decenas de semillas también híbridas y transgénicas en el maíz. Ahora hay que ver cómo tú logras... Aunque no haya maíz. Exactamente. Ni medicamentos. Es ver cómo tú logras ese entramado efectivo y alineado con los intereses y realmente los beneficios de las personas, ¿no? Ahora, habría que aplicar a esto de los monopolios económicos en el socialismo cubano, para ponerle el nombre, no el real o el irreal, el socialismo cubano. Después un día usted me dirá si el de nosotros es real o irreal, el socialismo. Digo, si se atreve, ¿no? ¿Se atreve? Sí, cómo no. Ya. Desde el punto de vista económico siempre, no filosófico, no nos vamos a meter en la filosofía. Pero es más o menos aplicando el concepto para que las personas nos entiendan, es que como que en el monopolio económico socialista, lo que es de todos no es de nadie. ¿Usted está de acuerdo con esa sentencia? A ver, cuando no ha socializado la producción de una manera efectiva, el sentimiento de dueño se pierde por completo. No tiene sentimiento de dueño sobre algo. Cuando tú logras ese sentimiento de dueño sobre el medio de producción, o estás en el camino acertado. Yeah. Un poco que eso, por ejemplo, el mismo Lenin habló muchísimo sobre eso, sobre el tema de con una cooperativización real, lo que tú no eres capaz de lograr hacer con poco, es muy difícil que lo logres hacer con mucho. Si tú no logras en un plano pequeño socializar la producción a la manera comunista, muy difícilmente lo vas a lograr a nivel de una empresa grande. Fíjate que a veces es muy difícil cooperativizar el trabajo entre 3 personas, entre 5 personas, ponerse de acuerdo 10 personas, ponerse de acuerdo 30 personas. Imagínense ustedes ponerse de acuerdo 2.000 personas. Entonces, si no lo sabes hacer con 5 personas, con 10 personas, con 15 personas, inclusive ahí yo tuve la oportunidad de un momento determinado de estar en Alemania y a mí me interesó muchísimo una práctica educativa que había en determinadas escuelas. No dejaban practicar a los niños hasta determinada edad deportes individuales. Eran deportes de sincronización y colectivo, que tenían que ver, por ejemplo, con el remo. 10 personas dándole al remo y uno dirigiendo ese proceso. Un grupo de personas jugando fútbol, porque al final el ser humano individual, aislado del mundo, no es nada. Claro. Tienes que buscar la manera de, independientemente de tu voluntad, relacionarte con otras personas y hacerlo de manera efectiva. Bien, entonces los monopolios, buenos y malos, aplicados a la economía socialista cubana, hemos hablado hoy acercándonos a un tema que es un poco complicado. Nosotros apenas le hemos dado la visión del experto, que es la que aquí cuenta en nuestro espacio para que usted también valore allá.
qué tan buenos o tan malos pueden ser los monopolios en la economía. Hasta ahora la nuestra no ha demostrado, por los resultados que ha tenido en 65 años, que ha sido muy efectivo. Es lo que usted ha querido decir, fíjese, es traduciéndolo. Entonces, lo esperamos el próximo lunes para hablar otra vez aquí en La Economía Tiene Nombre. Buenos días.